En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Les recuerdo a nuestros participantes que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema, permiso de trabajo en alturas, esquema técnico. Invitamos a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenos días, bienvenida. Buenos días para todos, muchas gracias. Yo sigo aquí con mi temporizador para estar muy juiciosa con el tiempo. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, este tema bastante interesante de nuestra comunidad de trabajo en alturas. Hoy es nuestro tema 3 de los 20 temas que tenemos en esta comunidad asignada. Entonces, pues arranquemos con esto para reponer un poquito ahí el tiempo. Entonces, nuestro objetivo hoy es definir un esquema técnico básico para diseñar e implementar los permisos de trabajo seguro en alturas. La conferencia del lunes, los que nos pudieron acompañar, pudimos ver como un esquema general de qué contiene un permiso de trabajo para tareas de alto riesgo, que fue la comunidad de tarea de alto riesgo del lunes. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en alturas. Hay una información que trajimos de la conferencia del lunes, de la otra comunidad a esta, que les puede servir mucho a los asistentes que no estuvieron en la anterior para que tengan ahí como esa base, pero no nos vamos a detener mucho en esa parte teórica porque la idea hoy es hacer un ejercicio muy dinámico tal como se ve acá en los objetivos. Entonces, vamos a ver cuáles son los criterios normativos del permiso de trabajo en alturas, es decir, en dónde está definido y qué está definido. ¿Cuáles son los alcances técnicos que deben definirse dentro del permiso? Y vamos a desarrollar pues un esquema muy sencillo que se les envía a ustedes en el material de la capacitación del taller para que ustedes puedan tener el formato. Ojo que es un formato propuesto por el experto de la comunidad, no es un formato estandarizado en sus sistemas de gestión, es el que yo utilizo, es el que digamos que retroalimentamos en nuestros proyectos, pero ustedes son autónomos de presentar el formato que ustedes consideren, solamente que la idea hoy es definir qué es lo básico desde el punto de vista técnico que deben tener en cuenta, porque muchas veces llenamos el formato y ponemos un montón de muñequitos y que el arnés y que está el señor y que las botas y no sé qué, pero muchas veces ni siquiera tenemos claridad sobre qué es lo que estoy firmando, qué es lo que estoy analizando y sobre todo qué es lo que estoy firmando y certificando como coordinador de alturas y los mismos trabajadores. Entonces, Lina, arranquemos con nuestro sondeo a ver cómo nos va hoy. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Como siempre les digo a nuestros asistentes, les recuerdo que en sus pantallas ustedes pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta.
Muy bien, vamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta dice, de acuerdo con la normatividad, ¿cuál es el tiempo de custodia de un permiso de trabajo en alturas? A, 20 años, B, 1 año, C, no se define. ¿Qué dicen ustedes rápidamente? 10 segunditos para que contesten. Muy bien, cerramos la primera pregunta y los resultados en sus pantallas. Ingeniera, te cuento que el 15% nos dijo 20 años, 41% 1 año y el 44% nos dijo que no se define. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya la ingeniera nos va a brindar las respuestas correctas. De acuerdo con la resolución 1409, el permiso de trabajo debe avalarse por A, el trabajador, B, el coordinador de alturas, C, el residente HCSST. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente, contesten por favor. Muy bien. Cerramos la segunda pregunta y los resultados en sus pantallas. El 7% nos dijo el trabajador, 51% el coordinador de alturas y el 42% dijo el residente HCSST. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿Con qué periodicidad se diligencia y firma un permiso de trabajo en alturas? A, se define en el programa de protección contra caídas. B, diario, semanal. C, mensual, anual. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta y los resultados en pantalla. El 28% nos dijo se define en el programa de protección contra caídas, 43% diario semanal y el 29% nos dijo mensual anual. Bueno, les recuerdo que al finalizar la ingeniera Erika nos va a brindar las respuestas correctas, así que muy atentos a nuestra acción educativa del día de hoy. Adelante, ingeniera, continúa, por favor. Bueno, muchas gracias. Fíjense que hay algo importante en el sondeo y es que detectamos algo que a veces nos parece obvio y fíjense que hay una población muy dividida en el concepto o en el criterio. Estamos hablando casi, fíjense que en la primera y segunda pregunta estaba entre el 40 y 50%, unos que para este lado y otros que para este lado. Entonces, fíjense que aunque parece muy obvio, no, pero esta señora va a hablar otra vez de permiso de trabajo en alturas y ya llevamos la resolución 1409, lleva del 2012, ya vamos a cumplir 10 años de esa norma y todavía hablando de permiso, pero fíjense que lo interesante de este proceso que realizamos con Positiva y en este tema de travesía, con estos temas, estas comunidades, es que detectamos que aún después de 10 años, incluso si nos vamos a la 3673 del 2008, estamos hablando de mucho más tiempo, de cuando empezó este rollo de alturas, y fíjense que todavía tenemos 50-50, unos para acá, otros para acá, y eso nos muestra a nosotros como expertos en las comunidades que todavía hay mucho trabajo por hacer y nada aún está escrito en 100% en sus sistemas de gestión, en sus programas de protección contra caídas y en el mismo criterio que desarrollan desde la academia y desde la experiencia. Entonces, es muy importante que tengamos muy presente estas preguntas iniciales para que al final ustedes puedan hacer un comparativo de qué venimos haciendo, cuál es la debilidad, cuáles son nuestras fortalezas y qué debemos mejorar. Entonces, pues arranquemos con este tema. Esto es un brochazo para que no nos desgastemos en esto, porque esto lo vimos en la primera conferencia de esquema legal para trabajo en alturas. Ahí les dejo las páginas que pueden visitar. A nivel nacional, recuerden que el trabajo en alturas lo tenemos establecido dentro de esas 3 normas como tal. Solo el tema de trabajo en alturas, no estamos hablando de los centros de entrenamiento, que eso es una conferencia que tenemos dentro de la comunidad más adelante. 1409, 1903 y 3668. Estas normas son las que nos rigen en Colombia para el tema de trabajo seguro en alturas. La pregunta que hacíamos de la conservación del documento.
fíjense esto tan interesante y algunos colocaron, creo que la mayoría colocó 51%, o sea, todas las personas piensan que se debe conservar por lo menos un año. Y fíjense que la norma en Colombia no lo define. Vamos a las dos normas que nos rigen en este momento a nosotros, que es la resolución 1409, donde está el artículo 17 que habla del permiso de trabajo, y en sí en toda la norma, ¿sí? Vamos a mirar. Y en el decreto 1072, que es el artículo 224612 y 224613, que son los que establecen el tema de la documentación. Voy aquí a hacerles un ejercicio muy sencillo y es este. Si ustedes le dan en buscar a la resolución 1409 y que se diga como de conservar, fíjense que no aparece o conservación. Y fíjese que en ninguna parte de la norma aparece la palabra conservación. Vamos a buscar custodia de pronto. Tampoco. O sea, en la resolución 1409 no se nos dice en ninguna parte cuánto tiempo o cuánto debemos conservar el permiso de trabajo en alturas. Vámonos al decreto 1072, que son los artículos que les estaba mencionando. Entonces, en el 212 nos habla de una documentación que tenemos que tener, ¿cuál la debemos tener en nuestro sistema de gestión? Recuerden que el programa de protección contra caídas hace parte del sistema de gestión, por lo tanto, se rige a través de esta norma también en los temas que tienen que ver del sistema de gestión. Y miren aquí en la conservación de los documentos lo que nos dicen. Debemos conservar unos documentos durante 20 años, sí nos dice la norma, pero nos dice cuáles. Los temas médicos, los monitoreos ambientales, los temas de capacitación, información y entrenamiento, y el registro de suministro de elementos de protección personal. O sea, la norma nos exige que solo 5 documentos los debemos conservar sí o sí durante 20 años. Y miren lo que dice la norma. Para los demás documentos, registros, el empleador deberá elaborar y cumplir con un sistema de archivo o retención documental según aplique, acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa. ¿Qué significa esto? Que con nuestra presentación o con nuestra pregunta, ninguna norma de las que estamos hablando, ni la resolución 1409 ni el 1072, nos establecen cuánto tiempo debo conservar yo un permiso de trabajo en alturas. Entonces, primera alerta acá. Usted lo debe definir dentro de su sistema de gestión, ya sea un año, 20 años, 5 años, un mes, lo que usted dentro de su sistema de gestión considere necesario la conservación de ese documento. Puede analizarlo desde el punto de vista legal, en cuanto prescribe un proceso por temas no sé, de demandas o temas de accidentes o algo, lo puede validar con la ARL que ustedes tengan. En este caso nosotros pues en Positiva tenemos el apoyo y el equipo técnico para poder dar todo este soporte y podemos definir nosotros de acuerdo a lo que nos dicen esos esquemas de los códigos civiles, penales y todos estos temas jurídicos, cuánto conservo yo el documento. Entonces es claro en la pregunta que no se define cuál es el tiempo de conservación de un permiso a nivel normativo. Lo deben definir ustedes en el sistema de gestión. Entonces ahí esa pregunta nos tiene que ir súper bien al final. Listo. Estos son los temas que vimos en la conferencia pasada, pero vamos a repasar. Artículo 17 de la resolución 1409 es la que nos establece a nosotros el tema del permiso de trabajo en alturas. ¿Qué es lo que quiere? Prevenir la ocurrencia de accidentes. Y dice que es un mecanismo de verificación y control previo para evitar accidentes, ¿verdad? La norma nos exige dos aspectos. Si es un trabajo no rutinario u ocasional, nos exige una lista de chequeo. Si es un trabajo, me devuelvo. Si es un trabajo ocasional o no rutinario, es permiso de trabajo, perdón. Y si es un trabajo rutinario, debe ser una lista de chequeo. ¿Qué es lo que pasa? Y lo decíamos en la conferencia pasada. Muchas veces decimos, con mi chica, me piden una cosa acá y otra cosa acá. Eso yo mejor hago todo. Listo, chévere que tú tengas un formato de permiso de trabajo y una lista de chequeo, digamos, como en un solo formato para que te blindes mejor, está perfecto. Pero insisto como en el tema de qué sacamos con tener un formato que tiene como 4 hojas, porque he visto unos permisos de trabajo que tienen unos muñequitos muy bonitos y le marcan y esto, y si usted hoy se levantó, a qué horas, y bueno, todos esos temas chéveres, ¿sí? Pero también hay que ser un poco
coherentes con el tema tiempo, ¿sí? Cuando estamos en una obra a las 7 de la mañana que arrancamos todos a trabajar y con un coordinador o un CISO, como nos llaman, o un HC, digamos que estamos en un edificio de, no sé, 7 pisos y un coordinador por piso haciendo permisos de trabajo, pues a qué hora revisa y verifica toda la cantidad de cosas que están ahí. Entonces, por eso es importante que si van a colocar todo, ya sea lista de chequeo y permiso, perfecto, pero deben ser conscientes de que el contenido de esa información debe ser real, verificado, porque como vimos, eso tiene una implicación legal firmar por firmar. ¿Qué contiene nuestro permiso de trabajo? Lo vimos también en la conferencia pasada. No me voy a detener mucho porque ustedes lo deben conocer. De hecho, está en la norma, pero digamos que son aproximadamente 13 puntos que nos pide la resolución 1409. Aquí traté de fusionarle lo mejor que pude. Y ya lo vamos a ver en un ejercicio. Entonces nos habla de nombres y apellidos, firmas, números de cédula de los trabajadores autorizados y el coordinador, tipo de trabajo. Recuerden que el tipo de trabajo, de acuerdo a un esquema legal, hay que definirlo si es nocturno, intermitente, si es eventual, si es temporal, si es dependiente, si es contratista, directo, subcontratado, bla, bla, bla. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. La altura aproximada de trabajo, la fecha y hora de inicio y terminación de la tarea, descripción y procedimiento de la tarea que sea socializado con los firmantes. No, es que yo voy a soldar allá arriba la estructura, imaginémonos una estructura, no sé, un cubo que hay aquí en una de las avenidas principales de Bogotá, que toda la parte, esa caja en la que yo trabajé, es pura estructura metálica. Entonces, imagínense ese cubo y hay toda la estructura metálica que tú quieras. Entonces, tengo un montón de trabajadores soldando y haciendo trabajo en alturas. Entonces, el soldador la tiene súper clara, o sea, son unos duros en ese tema, ¿sí? Pero una cosa es soldar en alturas, en estructura metálica, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones, y otra cosa es soldar en piso, en pie, en plataforma o con mesón de trabajo, no sé cómo lo llamen los soldadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que decirle, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a soldar estas uniones para poder pintar anticorrosivo y no sé qué, chuchuchu. Las 3 cosas va a ser el tipo. Ah, perfecto. Entonces, muéstrame cómo lo va a hacer acá en piso. No, mire, yo me paro acá, hago esto, perfecto. ¿Y usted qué va a hacer? Yo soy el ayudante. ¿Y usted qué va a hacer? No, yo soy el que mira, perfecto. Pero es importante que lo saquen, lo socialicen, porque si no... Uy, ¿qué pasó? ¿Se me cayó algo? Tengo algo por ahí. Ok. ¿Qué puede pasar cuando uno no tiene claridad con la información? Entonces, pues va y lo hace mal y toda la estructura del permiso de trabajo se nos cae. Verificación de PP, las herramientas que vas a utilizar, los equipos que vas a utilizar para tu trabajo, ¿cierto? Porque digamos que aquí está asociado más como a los equipos de trabajo y a la herramienta con la que tú vas a realizar la actividad. También nos pide unos requisitos del trabajador como la aptitud, condiciones de salud, aquí deben analizar condiciones de la tarea, interfase persona-tarea, que es un tema psicosocial muy interesante, lo deben contemplar acá. Verificación de la seguridad social, verificación de la capacitación e información y unas observaciones. Entonces, imagínense, lo decíamos en la conferencia pasada, imagínense yo allá firmando un permiso de trabajo, no sé, con un montón de trabajadores, ¿cierto? ¿Y usted tiene seguridad social? ¿Sí o no? ¿Usted tiene seguridad social? ¿Sí o no? Sí, sí, no sé qué. Y no lo has verificado en la oficina. Recuerden que una cosa es el coordinador de trabajo en alturas y otra cosa es el residente o responsable HC. Hay empresas que tienen a la misma persona, perfecto. Pero, ¿cómo realmente garantizas tú que él tenga la seguridad social y el curso? Pues con una condición preliminar administrativa que tú haces de un filtro a unos trabajadores. ¿Cuál es mi recomendación o qué es lo que yo hago en mis obras? Yo les doy un carnet o nosotros les colocamos unos triangulitos de colores en los cascos para identificar qué persona, digamos, que cumplió el proceso y puede hacer trabajo en alturas, es decir, que esté autorizado para hacer trabajo en alturas porque tiene la seguridad social, tiene el examen médico con aptitud, tiene su inducción y tiene todo el proceso que necesita para ser autorizado. Entonces, yo ya con ese distintivo y con la lista del trabajador o con el carnet autorizado, yo lo puedo ya de una vez verificar sin tener que preguntarle al trabajador porque el que firma es el que responde. Entonces, digamos que en observaciones puedes colocar el carnet está marcado y vigente y cuenta con inducción, bla, bla, bla. Si le dice trabajo en simultáneo, si hay una alcoholimetría preoperacional, ahí puedes colocar todos esos puntos. Sin embargo, hay una duda que a mí me quedó
siempre me ha quedado con la norma y lo vamos a ver directamente aquí en la norma y es esto. Si nosotros nos vamos al artículo 17, que es el de la norma, el del permiso, fíjense, acá está todo lo que yo les acabo de mostrar, pero en rojo dice sistemas de prevención contra caídas. Ahí no habla como de cuáles son los sistemas de prevención y protección o cuáles son, ¿verdad? Entonces solamente dice sistemas de prevención. Si uno se pega a la norma, pues, ¿qué es un sistema de prevención? Entonces aquí nos muestra, digamos que un sistema de prevención contra caídas, de acuerdo al numeral que nos dice la resolución 1409, el artículo 17, dice, si nos vamos al artículo 8, me dice que medidas de prevención son aquellos para prevenir o eliminar el peligro. En este caso, un sistema de ingeniería, ¿sí? O el que van desde el control en la fuente hasta eliminar el trabajo en alturas. Entonces, esa sería una medida de prevención, un sistema de ingeniería, por ejemplo. Luego, el artículo 15 me dice sistemas de ingeniería para prevención de caídas. Acá está. Están viendo mi pantalla, sí. Entonces dice, aquellos sistemas relacionados con cambios, diseño, cambios, controles en la fuente, actividades destinadas a evitar la subida del trabajador. Ah, ok. Entonces también lo tengo que contemplar. Luego en el artículo 16 me dice medidas colectivas de prevención. Entonces, como aquí me está diciendo que son sistemas de prevención, pero no me define cuál es la resolución, entonces dice que son las que están destinadas a informar, como a decirle que la cinta, que la delimitación, que las barreras, eso sería un control en el medio, ¿verdad? Y dentro de las medidas colectivas, pues digamos que se incluye el permiso de trabajo y el ayudante de seguridad. Entonces, otro artículo que en el artículo 16 me habla del parágrafo, aquí ya es donde entra como a encajar esto. Dice, el uso de medidas de prevención, que son las que me pide el permiso, como ustedes pueden ver acá, en el permiso de trabajo en altura, dice sistemas de prevención contra caídas. Entonces dice, el uso de medidas de prevención no exime al empleador de su obligación de implementar las medidas de protección que deben ser incluidas en el programa de protección contra caídas. Entonces aquí ya yo digo, ah, perfecto, entonces me toca encajar esto dentro de mi permiso. Entonces ahí es donde entran todas las medidas que sean de prevención y protección. Si ustedes lo ven desde la norma me pide dentro del artículo 17 solo sistema de prevención contra caídas, pero me dice en otro artículo que no me exime de la responsabilidad si uso una y no la otra. Entonces, ¿qué hago yo? Como les digo siempre, pues en vista de una duda que tenga con respecto al tema, pues entonces, ¿qué hago? Meto todo lo que tengo que meter, porque ¿cuál es el objetivo de la resolución 1409 y cuál es el objetivo del permiso? Prevenir accidentes o fatales por derivados de trabajo en alturas. Entonces, ahí tengo que meter todo. Y eso es lo que a veces, cuando metemos todo, no sabemos qué metemos, o cuando no metemos todo, se nos quedan cosas por fuera. Entonces, de ese permiso, nuestra información complementaria, que ya vamos a ver el formato, no se me estresen, es verificar respuesta ante emergencias. Lo decíamos en la conferencia pasada. Una de las cosas que previene accidentes son los sistemas de prevención y protección. ¿Y qué hago cuando ya tengo el accidente? No, llame a un amigo, traiga una pajarita, como el video que vimos la otra vez en las primeras conferencias, donde el señor queda colgado de la palomera porque no había plan de rescate y va a rescatarlo una pajarita y pues el señor se nos cae y tenemos ahí el evento. Entonces, es importante que dentro de la estructura del permiso de trabajo se contemple el tema de emergencias. ¿Por qué? Porque el programa de protección contra caídas te exige tener esto, pero no te lo exige en el permiso. Pero para mí es importante, para ti debe ser importante, porque básicamente, ¿cómo hago un rescate? Y puedo tener el accidente y el señor quede colgado, pero se cansó de colgarse y se murió. Entonces, dentro del permiso de trabajo, yo sugiero contemplar la verificación también del equipo de emergencias, o sea, medidas de prevención, protección y emergencias, ¿verdad? La resolución 1409 no lo pide, que es hacer un análisis de peligro por actividad o la TS, como ustedes lo quieran llamar, pero lo traemos de la resolución 491, que es la de espacios confinados, que es un programa, también es un reglamento técnico, pero para espacios confinados, y nos pareció importante migrar un poco esa norma acá, porque en la resolución 1409 no me dice que haga dentro del permiso un análisis. Entonces, me parece importante que se incluya dentro del proceso. Y se debe garantizar que el trabajo en alturas no se ejecute en solitario o de manera aislada. Eso también debe quedar, digamos, como soportado en el documento. Y esto lo pueden colocar en observaciones. El personal va a trabajar en duplas o van a trabajar todos en el mismo frente, no van a estar solos aislados. Eso es importante ponerlo.
He aquí el punto que les mencionaba con respecto al permiso de trabajo y lo vimos en la conferencia pasada, pero quiero reforzar en este punto. Nuestro formato de permiso de trabajo en alturas, el documento que ustedes puedan tener cualquiera, como es que se llame permiso de trabajo, es un documento que hace parte del sistema de gestión y al hacer parte del sistema de gestión está, digamos, como controlado o vigilado por la entidad competente, en este caso el Ministerio del Trabajo. Significa que si yo tengo un formato que hace parte de un programa de protección contra caídas que está reglamentado por una norma y ese programa hace parte de un sistema que está reglamentado por otra norma, pues se considera un documento legal, como veíamos en la frase del principio. Es un documento legal que se puede considerar como elemento probatorio en un proceso jurídico. ¿Qué pasa cuando yo cojo y chuleo? Sí, cumple, 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 cumple. Línea de vida cumple, sí, y es una manila. Punto de anclaje cumple, sí, y están amarrados al fleje, ¿sí? Sin apuntalado apenas con alambre y bichiroque. Entonces, ¿qué pasa? Que al poner yo eso, hay un evento y yo digo, no, pero el señor firmó el permiso de trabajo. Yo lo presento en un elemento, en un proceso, y los otros firmantes o en la investigación se puede detectar que el punto de anclaje al que estaba conectado el trabajador no cumplía con las condiciones de la resolución. Por lo tanto, se incurre en un delito penal porque se considera falsedad en documento privado. Y es castigado hasta con 9 años de cárcel, según el artículo 289 del Código Penal colombiano. Entonces, en ese orden de ideas, nos tenemos que poner muy juiciosos con lo que estamos haciendo, porque si no, podemos terminar en problemados nosotros, en problemar a la compañía y pues obviamente lo más grave es tener una persona que pueda llegar a fallecer o tener lesiones por un descuido que nosotros tengamos en la verificación. Listo, entonces dentro del tiempo que nos queda, porque partí esto en dos, vámonos al formato. Aquí está, digamos, como que el diseño que yo sugiero, que yo utilizo, que lo saqué punto a punto de la norma. Ustedes saben que a mí me gusta siempre antes de las conferencias revisar punto a punto para que el día siguiente yo tenga, digamos, como la mente fresca con lo que les estoy hablando y tenga la información muy clara. Pero también, fíjense que ayer haciendo la presentación, yo veía y encontré como el detalle, 2 o 3 detalles que yo decía, miércoles, esta resolución no dice eso. Y llevo en esto trabajando 17 años, ¿sí? Y en construcción trabajando como HCE. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ayer me decía, por eso pusimos ese sondeo. Caramba, llevo 17 años trabajando en alturas, hay una norma que lleva más de 10 años en ejecución y todavía uno leyendo al detalle encuentra cositas, ¿cierto? Como el detalle de que los sistemas de prevención contra caídas son muy específicos, pero la norma no me dice que los de protección, pero en otra parte me dice que sí, entonces hay que tener que amarrar. El que no lo lea con el apasionamiento, con la integridad, con toda la estructura administrativa y técnica de una obra, pasa eso por alto y dice, no, aquí me pide sistemas de prevención, listo, yo le pongo baranda, le pongo esto, y sale para pintura. Y ahí es donde podemos tener el error. Entonces, la falta de experiencia por desconocimiento o el desconocimiento de la norma no es causa para su incumplimiento, recuerden eso. Entonces, nos vamos a nuestro formato, que aquí lo tengo ya abierto. Entonces, ¿qué dice nuestra norma? Entonces, dice, ¿cuál es el proyecto? Bueno, permiso. A mí me parece sano colocar un consecutivo a cada permiso, porque eso me ayuda mucho más en la presentación de informes o en la triangulación de la información cuando tengo una investigación. No, que la fecha, que no sé qué, que cuándo fue eso, como en octubre. Recuerden que a veces cuando hay eventos, los trabajadores no generan procesos jurídicos en el momento o pasado los 2 o 3 meses. Muchas veces las cosas vienen al año. Entonces uno para buscar un documento de hace un año, los que decían en la pregunta, no, que yo lo conservo un año. Y si no ha prescrito el derecho del trabajador a reclamar y yo ya eliminé el permiso, entonces ahí es donde entramos a organizar. Lo que sí es válido rescatar del punto es que la norma no establece si sea documentación física o magnética. Entonces, digamos que nosotros lo que recomendamos es que todos estos documentos que sean de tipo legal, mínimo se deben conservar en medio magnético para que esté el soporte como tal. Y ya los que sean de temas legales jurídicos, sí, pues tenerlos en los dos mecanismos, entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, fecha de inicio, fecha de terminación y altura de caída. Digamos que esto es como la información básica que nos pide la norma. Yo sugiero poner acá quién es el contratista, porque muchas veces nosotros en construcción subcontratamos, ¿se acuerdan el tipo de trabajo? Que si hay que colocarle que si es contratado, subcontratado, bla, 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 bla.
Esto es un esquema, ustedes pueden revolverlo, hacer un solo formato, echar para un lado, echar para el otro, como ustedes gusten, solo que les estoy dando la estructura porque la conferencia es esquema técnico. Listo, entonces descripción y procedimiento de la tarea, entonces aquí ustedes tienen que hacer la descripción. Me parece sano a mí, y yo sugiero hacerlo, es tener ese procedimiento, digamos, como no grapado al permiso, pero sí tenerlo claro. Entonces, si yo tengo un procedimiento codificado, no sé, HCE 0027, yo pongo acá, se va a ejecutar la tarea del procedimiento HCE 0027, ¿cierto? La cual se socializa al trabajador, ¿cierto? Si usted lo quiere escribir, ahí lo escribe. Si usted lo quiere preescribir, es decir, si usted ya sabe qué permiso va a firmar, pues esta información ya la puede tener, digamos, como digitalizada para que ganemos tiempo en la escritura del momento de dar el permiso. La verificación de herramientas y equipos, entonces precisamente también el mismo ejercicio. Yo que sugiero siempre, si usted sabe que esta semana, vamos a suponer, esta semana estamos en la primera semana de mayo, si yo estoy en el comité técnico y en la siguiente semana de mayo vamos a hacer soldadura, imaginémonos nuevamente nuestro cubo, soldadura en el eje tal, con la zona tal, pues entonces, ¿yo qué hago? Yo reviso con mi contratista, bueno, ¿usted qué va a hacer? Bla, bla, bla. ¿Usted qué herramienta va a utilizar? ¿Qué PPs? ¿Qué equipo? Bla, bla, bla. ¿Cuáles son los trabajadores que van a trabajar? Estos, ya seguridad social, bla, bla, bla. O sea, uno puede hacer un trabajo preliminar antes de la tarea y puede diligenciar esta información para que cuando esté firmando el permiso lo que hagamos sea verificar que esto sea real. Si hay que complementarlo, se complementa y se hace ahí mismo en el documento, se hace por detrás, se le pone un anexo, como ustedes quieran. Pero lo que yo veo muchas veces en los permisos es que llenan ahí, el formato está en blanco y chu. Uno debería ya tener permisos de trabajo estandarizados por tarea, para que de así, es que la tarea es soldadura en alturas, perfecto, aquí está. Es que es soldadura en espacio confinado, perfecto, aquí está. Es que voy a pintar en alturas, perfecto, aquí está. Y con eso uno ahorra mucho tiempo y también evita que ahí en el afán de que apúrele que no puedo empezar a fundir porque o a soldar porque usted está ahí con el CISO, con el permiso. Entonces, es también ganar tiempo. Eso es importante que ustedes lo tengan claro, pero siempre hay que verificar en campo. No es que van a utilizar, por ejemplo, digamos que usted aquí colocó andamios, colocó, no sé, escaleras, oxicorte, bla, bla, bla. Y ese día apareció el señor con una soldadura, no sé, MIG. Entonces eso no estaba contemplado, hay que colocarlo y hacer el análisis de riesgo, ¿sí? Y hacer todo el ejercicio bien hecho. Sin embargo, esto nos ayuda a ganar bastante tiempo. Listo, los requisitos del trabajador. ¿Cuáles son los requisitos que se requieren para hacer esa tarea? Como la demanda de la tarea y la relación tarea-trabajador. Entonces aquí los pones. Debe haber dormido bien, comido bien, debe estar sin trasnocharse. No, es que yo trabajo anoche hasta la 1 de la mañana y son las 7 y voy a soldar. Este señor no debería estar en alturas. Esos son los análisis que uno rápidamente tiene que hacer para poder tomar una decisión con respecto a qué hace y qué no hace, ¿verdad? Ahora, dice que yo tengo que tener los nombres y apellidos del personal que va a hacer la actividad. Entonces, la norma que dice, personal autorizado. Aquella persona que después de recibir una capacitación y cumplir con unas aptitudes de acuerdo a la resolución 1409, puede hacer trabajo en alturas. Entonces, aquí yo ya tengo mi personal autorizado. Entonces, ¿qué pueden colocar? Nombre, apellido, cédula. Aquí. ¿Y eso qué es? Pues, ¿se acuerdan que la norma dice verifique seguridad social? Ok, ya la verifiqué porque él tiene un carnet o porque yo en la semana previa al ejercicio de esta actividad hice la verificación de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? ¿Qué otra cosa me dice la norma? Que si tiene curso de formación, perfecto. Recuerden que para hacer trabajo en alturas, para estar autorizado, debe ser mínimo avanzado. El básico operativo, recuerden que solamente para hacer ascenso y descenso en escaleras y que tengan baranda, pero cuando yo voy a hacer traslados horizontales y verticales y voy a utilizar todo un equipo, debe ser mínimo avanzado o en el caso del avanzado y su reentrenamiento, ¿no? Y ¿qué otra cosa? El autorreporte de condiciones de salud. O sea, además de las aptitudes que yo tenga acá, los requisitos, y además de que yo le verifique la seguridad social, hombre, el trabajador debe ser responsable y decir, oiga, yo no me siento bien, me duele la cabeza, yo prefiero no hacer el trabajo, lo que pasa es que el jefe me mandó, pero no, y eso puede quedar en el permiso y yo simplemente no dejaría a esa persona hacer la actividad, por decirlo así. Hacemos una investigación, por qué no sé qué, y luego miramos si se puede o no se puede autorizar. Pero es importante que el autorreporte quede acá porque él está firmando.
él me está diciendo que está bien. Supongamos que tiene un accidente porque arriba, soldando en el cubo, como les menciono, un sol horrible y le dio mareo y se vino al piso. No, pues el señor no había desayunado, estuvo trabajando hasta la 1 de la mañana en la obra o había ido a jugarse un picadito el domingo y es lunes, entonces estaba todavía con un efecto de residual del alcohol. Entonces, ahí es donde yo tengo como blindarme de que él me dijo que tenía las condiciones para hacer trabajo en alturas. Y esas condiciones son las que yo ya le he socializado a él en la inducción o en el análisis de riesgos o en las capacitaciones o aquí mismo incluso en el permiso de trabajo. Este punto es importante, recuerdan lo del análisis de riesgos que nos dice el espacio, la norma, la 491 de espacios confinados, lo traje acá. Ustedes pueden colocarle obviamente su formato de ATS, pero pues estas capacitaciones de ATS, entonces digamos que no me voy a desgastar ahí en ese punto, pero yo sugiero que lo más importante que ustedes deben tener en cuenta cuando van a hacer trabajo en alturas y cualquier tarea de alto riesgo está asociado a que hay trabajos en simultáneo, o sea, estoy soldando, estoy pintando, abajo hay unos mamposteros, abajo están los de la excavación, este va a soldar aquí y yo tengo pintura acá que es inflamable. Eso tenemos que tenerlo súper claro porque la mayoría de fatalidades que hay en este tipo de cosas es porque el uno no sabía lo que estaba haciendo el otro, porque como son repúblicas independientes los contratistas, que es aquí donde yo los invito, señores HCE, a que por favor ustedes sean muy claros en que somos un equipo y aunque trabajemos para empresas contratistas diferentes, la obra debe protegerse como un todo. ¿Eso qué significa? Que si yo veo una condición que pueda afectar mi riesgo, lo interactúo con el HCE y no me pongo a desgastarme con los trabajadores. Vea, usted está soldando y me está aquí quemando los trabajadores, que no sé qué, porque el trabajador está haciendo lo que le mandaron a hacer. Y digamos que ese análisis de riesgos, a veces ellos no son muy juiciosos en hacerlos porque, no porque sean malas personas, sino porque están metidos en su cuento. O sea, ellos están allá en su hilada de mampostería, chun, 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 y a mí me pagan el diario y al corte, y entre más metros yo haga, más me pagan, chu, 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 chu. Yo no me he dado cuenta ni siquiera que ahora subió el que está allá soldando y ni siquiera me he dado cuenta que me está cayendo soldadura porque yo no la he sentido, el chispereo, ¿verdad? Entonces, es importante que hagamos eso. Otro tema que es importante es el análisis de riesgo definido y socializado, o sea, su famoso ATS, ARO, APP, APA, como lo quieran llamar, se debe haber hecho, debe haber un preexistente y se debe socializar con los trabajadores. Vuelvo y les digo, a mí me parece importante que esta información sea previa, no usted ahí llenando el permiso. Bueno, usted sabe que se puede caer, se puede golpear y entonces cualquier cosa corra y rápido fírmeme acá. No. Eso debe hacerse preoperacionalmente. Yo no necesariamente yo debo estar ahí en ese momento del permiso de trabajo haciendo todo lo que estamos hablando porque el tiempo nos apremia. Entonces yo, como les digo, siempre es importante una condición preoperacional. Entonces yo la semana anterior cojo los 5 señores que van a hacer la actividad y hacemos el análisis de riesgo, verificamos que otros contratistas vayan a hacer, cuál es el procedimiento, bla, bla, bla. Cosa que el día que vayan a firmar, esto sea simplemente verificar que todo está claro, que todo está cumpliéndose y no nos demoramos mucho haciendo el permiso. Ah, que yo capacité a 5, hice el ejercicio con 5 y ay, qué pena, es que este se enfermó y traje a este otro. Listo, habrá que hacerlo con esa persona, pero preoperacionalmente para que el permiso no se vuelva un tema de púrele, córrale, fírmeme. Es que el CISO no me ha firmado el permiso y yo tengo el concreto allá parado por culpa del CISO, porque eso siempre es lo que nos pasa. Recuerden que nosotros en seguridad en el trabajo somos los primeros que llegamos y los últimos que nos vamos. Nosotros tenemos que estar enterados antes de los mismos trabajadores qué actividades se van a hacer para yo poder tener una estrategia con respecto a lo que voy a controlar, porque recuerde que alturas es una tarea de alto riesgo y el menor detalle, el menor descuido es donde yo tengo el accidente y donde tengo la fatalidad. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Y aquí, pues, las observaciones que yo les decía, que si el carnet, que si no sé qué, aquí pueden meter todo lo que ustedes quieran. Ahí les puse un ejemplo, no pasa nada. ¿Por qué aquí pongo al final el nombre y la firma del coordinador de alturas? Porque es que el único que avala un permiso de trabajo en alturas es el coordinador de alturas, no es el HCE. Recuerden la pregunta del sondeo. ¿Quién es el que firma el permiso de trabajo? El que autoriza, el que lo avala, es el coordinador de alturas, porque para eso la norma lo faculta. Que hay muchas sugerencias que hacen, ¿no? Que también debe firmar el jefe inmediato. Claro, ustedes pueden poner todas las firmas que quieran. El director, el residente, el jefe inmediato, el maestro, pues para que de alguna forma la parte técnica esté involucrada en el proceso. Pero quien da el aval, o sea, quien dice arriba,
es el coordinador de alturas, no es el residente HCE ni SST, a no ser que sean la misma persona. Entonces, yo tengo en una obra a un chico que se llama Pepito Pérez y él es el residente HCE y además es coordinador de alturas. Ah, perfecto. Pero por lo general, el residente HCE es una persona que hace actividades de toda la obra y no puede estar firmando todos los permisos de todos los contratistas, porque recuerden, eso también es importante. Cada contratista debe tener su coordinador de alturas y cada coordinador debe firmar su formato y su permiso. Yo como Erika Serrano no le puedo firmar un permiso de trabajo a Juanito Pérez de la empresa XY porque no hay un vínculo contractual, ya sea por prestación de servicios que me contrataron como coordinadora por OPS para que firme permisos que se puede hacer y no tengo una vinculación por nómina con la compañía. Y recuerden que el sistema es autónomo, es propio de la empresa. ¿Se pueden compartir cosas? Claro que sí, pero yo, Erika Serrano, no puedo asumir la responsabilidad de firmar un permiso de trabajo de una empresa que debe tener su propio coordinador. Entonces, aquí es importante que tengan claro. Por eso acá les puse el nombre del contratista, porque si el contratista es XY y aquí firma el coordinador de JK, pues ahí hay una incoherencia en cuanto a responsabilidad legal. ¿Listo? Y aquí tengo como otra parte que es solo ese chequeo técnico, ¿cierto? Volvemos al mismo proyecto, fecha, contratista, el número de trabajo, de permiso cuál, es el mismo que tienen acá para que haya una correlación por si lo imprimen en hojas diferentes. No pasa nada. Y entonces empiezo de acuerdo a lo que me dice la norma. Bueno, ¿qué hice yo? Cogí la norma y no me puse a mirar si eran medidas de prevención, protección, cuáles dice la norma, que si prevención, no sé qué. No, las cogí todas y digo, listo. ¿Cuáles son mis medidas de prevención? Listo. Sistemas de ingeniería, delimitación del área, línea de advertencia, señalización, barandas, control de acceso, manejo de desniveles y huecos, orificios, ayudante de seguridad, sistema de acceso si es andamio, si es escalera, o grúa con canasta, u otro lo deben especificar acá, y el trabajo en suspensión. Estas son las medidas de prevención. Cabello me está estresando. Estas medidas de prevención están definidas en la norma. Entonces, aquí lo debe describir. Sistema de ingeniería. No, puse un equipo para hacer no sé qué y ya no se va a hacer la actividad tal cual, sino para atrás y para adelante. Cumple, no aplica y las observaciones que ustedes consideren. Luego les coloco las medidas de protección y empiezo con las pasivas, que es red de seguridad, y arranco con las activas. Si es punto de anclaje fijo a concreto, si es punto de anclaje fijo a estructura metálica. La norma habla de punto de anclaje fijo. No define estas características, pero con la experiencia en obra uno sabe que muchas veces uno se amarra hasta de un palo, de un árbol. Entonces, por eso pongo punto de anclaje fijo a concreto, si es a estructura metálica, si es a suelo o terreno, allá cuando tenemos que estar en el terreno limpio y tenemos que fundir un pollo o hay un muerto o algo para que la estructura funcione, entonces pues hay que mirar que la estructura que se haya fundido en el terreno o el hueco que se haya hecho o el paral que se haya puesto me cumpla con las condiciones de la norma. Y arrancamos, conector portátil, el tie-off, línea de vida horizontal fija, línea de vida horizontal portátil, línea de vida vertical fija y portátil, los ganchos conectores de los equipos, mosquetones, conector para restricción, que es la linga sin absorbedor, conector para posicionamiento, que es la linga que no me debe ver más de 60 centímetros de caída libre, conector para detención de caídas, que es la linga con absorbedor. Ahí les especifico porque a veces se encuentra un señor haciendo trabajo para detención de caídas con la linga de restricción o haciendo restricción con la linga de detención. Entonces, por eso ahí como que soy lo más específica posible para que miércoles, esta linga dice que no me debe dar caída de 60, no me debe dejar caer libremente al trabajador más de 60 centímetros. Si esta vaina tiene un 80, esta como que no es, como para tener un poquito más de astucia en ese movimiento. Si vamos a utilizar línea de vida autorretráctil, conector para tránsito vertical o freno, fíjense aquí que les pongo el kit de rescate, cuerdas, poleas, otros, o sea, usted tiene que tenerlo ahí, verificarlo ahí. El personal entrenado para rescate, la norma dice que debe haber una persona que active el plan de emergencias, que sea la persona entrenada para rescate. Recuerden que eso no implica contratar una persona nueva, implica que puede ser una persona de la obra, pero me da mucha, a veces como contradicción que, no, es que el rescatista, ¿quién es? Está allá arriba. Y entonces el rescatista es el que se quedó allá colgado. ¿Y quién lo rescata si eres el rescatista? Entonces hay que ser muy coherente con ese tema y tener varias opciones para que tengamos una mejor atención o una mejor respuesta. El arnés, que tenga su etiqueta, sus partes metálicas, sus riatas o costuras, casco con barbuquejo y overol ropa de trabajo, que sea manga larga, más
tres cositas ahí que de pronto ustedes quieran poner adicionales de lo que dice la norma. ¿Qué pasa con toda esta información? Entonces usted cumple. Por eso les digo que es importante preoperacionalmente hacer ese análisis. Por eso les dejo estas observaciones. Miren lo que me parece súper interesante. Se debe definir el esquema, plano, imagen, ilustración, fotografía, cualquier elemento o documento soporte, el sistema de ingeniería que yo diseñé o que yo establecí. Y además de la ubicación de los ítems definidos en este punto. Entonces, el punto de anclaje, entonces yo hago un plano, ¿cierto?, de localización de la obra, entonces lo hacemos por tareas. Entonces, en este punto vamos a hacer la soldadura, listo. Entonces, en este plano, entonces, ¿yo qué tengo acá? Voy a hacer un ejercicio muy sencillo acá. Ustedes saben que a mí me gusta aquí rayar con las hojitas raras. Entonces, yo tengo un plano de la obra y en el plano de la obra, entonces yo pongo, aquí voy a soldar, aquí va a estar el kit de rescate, aquí está el andamio, aquí está el sistema de ingeniería, es este, la foto es esta, el diseño es este, la ficha técnica es esta, bla, 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 bla. Y eso es un documento que hace parte del permiso de trabajo, ¿sí? Si usted lo quiere grapar y ponerlo ahí, porque recuerden que el permiso de trabajo debe estar en el sitio de trabajo y usted lo quiere poner ahí para que todo el mundo lo conozca, perfecto. Si no, solamente tiene el permiso y aquí en observaciones verifica, se hizo la verificación del esquema, no sé qué, y se cumple con el mismo. El plano no creo que sea difícil de tenerlos, entonces se puede tener el permiso más el plano y eso hace que uno esté más tranquilo y más seguro. Así también cuando haya alguien que quiera hacer trabajo en simultáneo, pues tiene ahí la información, pues pucha, esta gente se va a mover de aquí para acá y yo tengo que, entonces me voy a mover yo de acá para que nos encontremos y no tengamos inconvenientes de riesgos. Eso es importante tenerlo claro para que, porque es que usted lo tiene claro en el momento que está ahí con los trabajadores, pero el resto del mundo no, por lo que le digo que somos repúblicas independientes. Yo sugeriría siempre que todas esas actividades preoperacionales se hicieran reuniones con los HCS y la parte técnica y todo, pero a veces por el tiempo en las obras no se puede. Entonces hay que hacerlo por grupos. Entonces, pues es importante que el plano o el soporte, la foto, me diga a mí qué es lo que están haciendo ellos, porque también es importante que, no, el kit de rescate está aquí, ok, aprobado, y luego el kit de rescate no está, entonces falsedad en documento privado. Entonces, pilas con eso. Y otro punto es, en la descripción, o sea, aquí en esta columna que tenemos acá, perdón, acá en la descripción, aquí podemos colocar, entonces, por ejemplo, línea de vida horizontal fija en cable de 8 milímetros, en cuerda de 16 milímetros, ¿sí? Puede colocar las características ahí para que luego no la cambien. Dentro del programa de protección contra caídas deben estar consignadas las fichas técnicas de los equipos, la inspección anual de los equipos por persona calificada. Entonces, aquí pueden colocar se verifica inspección anual de equipos, cumple porque usted ya verificó que sí la tiene. Hay inspección preoperacional por parte del trabajador, cumple, ¿sí? Aquí puede colocar esas 3 o 4 cosas que extracte de estas observaciones que considere que le sirve y no lo deja en observaciones, sino que lo pone acá. Solo que se las dejé acá para que tengan una mayor amplitud de todo lo que pueden colocar en estos puntos que les quedó. En ese orden de ideas, espero que el formato haya sido mucho más digerible, que sea de fácil acceso. Esto va a estar en la información de la presentación, no se preocupen, lo van a poder tener, lo pueden utilizar, quitarle el logo de nuestra empresa, ponerla de ustedes, o sea, no pasa nada porque es un documento utilizado como material académico, entonces estaría bien. Entonces, en ese orden de ideas, Lina, vámonos con nuestro sondeo a ver si ese 50% nos sube o nos mejoró. Sí, ingeniera, bueno, vamos a ver cómo nos va con nuestro post-test, con nuestro sondeo. Les recuerdo nuevamente a los asistentes que en sus pantallas ustedes pueden observar la pregunta y pueden seleccionar la respuesta correcta. Muy bien. Vamos con la primera pregunta. De acuerdo con la normatividad, ¿cuál es el tiempo de custodia de un permiso de trabajo en alturas? A, 20 años. B, 1 año. C, no se define. ¿Qué dicen ustedes rápidamente? Les vamos a dar 20 segunditos para que contesten. Muy bien. Listo, cerramos la primera pregunta. Y los resultados en sus pantallas los pueden observar. El 13% nos dijo 20 años, 19% 1 año y el 68% contestó no se define.
Ingeniera, cuéntanos cuál es la respuesta correcta, cómo nos fue en esta. Ok, entonces recuerden, mire que sí funciona el ejercicio. Al principio el 44% decía que no se define, ahora el 68%, ya subimos. Es importante que tengan en cuenta que a nivel normativo, o sea, la norma no define cuánto tiempo debe ser la custodia del permiso. Lo que pasa es que eso lo tengo que definir yo dentro de mi sistema de gestión. Entonces yo puedo definir si es 1 año, 5 años, 20 años, pero la norma, que es la pregunta que de acuerdo a la norma, definitivamente no se define la conservación de documentos, a que la respuesta es la C. Perfecto, listo. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. De acuerdo con la resolución 1409, el permiso de trabajo debe avalarse por A, el trabajador, B, el coordinador de alturas, C, el residente HCE de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ustedes qué dicen? Rápidamente, 20 segunditos les vamos a dar. Muy bien. Listo, cerramos la segunda pregunta y les compartimos los resultados en sus pantallas. Bueno, el 2% nos dijo el trabajador, el 81% el coordinador de alturas y el 18% el residente HCE SST. Ingeniera, cuéntanos cuál es la respuesta correcta a esta segunda pregunta. Bueno, fíjense que estos ejercicios son muy sanos porque teníamos un 51% inicial y ahora un 81%. O sea, hay un porcentaje que migra a la respuesta correcta, que obviamente es la B, porque siempre les insisto. Todos firman, o sea, el trabajador, el coordinador, el residente de la obra, si usted quiere que la parte técnica funcione ahí, perfecto. Pero quien avala, o sea, quien da el aval para que la persona se pueda subir desde el punto de vista legal de la resolución 1409, es el coordinador de trabajo en alturas, o sea que la respuesta correcta es la B. Perfecto, muy bien. Y vamos a cerrar nuestro sondeo con la tercera y última pregunta. ¿Con qué periodicidad se diligencia y firma un permiso de trabajo en alturas? A, se define en el programa de protección contra caídas. B, diario, semanal. O C, mensual, anual. ¿Qué dicen ustedes? 20 segunditos para que contesten, por favor. Vamos a ver qué contestan. ¿Listo? Muy bien. Cerramos y compartimos resultados en pantalla. El 45% nos dijo se define en el programa de protección contra caídas, 43% diario, semanal y el 12% mensual, anual. Entonces, bueno, aquí estuvimos, digamos, casi que un empate. Cuéntanos, Inge, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál era la respuesta correcta? Bueno, muy interesante el proceso. Fíjense que por eso es que nosotros desde Positiva insistimos en hacer este tipo de conferencias y de todo, porque la respuesta correcta obviamente es la A, porque definitivamente, Lina, ¿me puedes colocar nuevamente para que ellos analicen el resultado del sondeo? ¿Se puede? Perfecto. Fíjense aquí algo importante. Espérame, miramos. Sí, sí. Ahí Sí, está bien, listo. perfecto. Sí, dice, ¿con qué periodicidad se diligencia y Ahí está firma un corriendo. permiso de trabajo en alturas? ¿Sí? Fíjense que la norma no lo define, y siempre estamos contra la norma. Entonces, las personas que piensan que se puede hacer diario o semanal, es decir, no están equivocadas, o las que dicen mensual, no están equivocadas, porque eso lo define ¿quién? Usted en el programa de protección contra caídas. Usted puede definir si es diario, si es semanal, si es mensual, ¿verdad? Porque es importante que ustedes lo puedan tener claro para poderlo definir en el programa. En este orden de ideas, la respuesta correcta es la A, y por eso muy chévere los que participaron en el primer sondeo, que era el 28%, y ya migramos al 45%. Pero fíjense que nos queda ahí todavía como el vacío en que a mí me dicen diario y semanal, pero recuerden que eso no lo defines tú como coordinador,
o sea, ahí el trabajador, eso se define en el programa de protección contra caídas y lo define el sistema de gestión. Que el coordinador de alturas aporte y diga, mire, a mí me parece que debería ser diario porque nuestras tareas son muy críticas, o las empresas por políticas. Hay empresas de alimentos que los hacen diarios porque son no rutinarias para ellos, o hay empresas de construcción que los hacen semanales, o algunas lo hacen, ni siquiera dice que diario, semanal, mensual, sino por la tarea. Entonces, eso lo define el sistema, el programa de protección contra caídas dentro del sistema de gestión. Entonces, la respuesta correcta es la A, y pues hay que definirlo. Si no lo dejan por escrito y ustedes empiezan a hacerlo diario, semanal, como los que contestaron el 43%, no tienen una base legal para poder decir que es diario o semanal, porque como la norma no lo define, ustedes lo deben definir dentro de un documento legal llamado Programa de Protección contra Caídas, que hace parte de un documento legal que se llama Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta y analicemos este tipo de cosas siempre contra la norma. Bueno. Perfecto. Bueno, ingeniera, muchas gracias por este espacio, como siempre, como todas las semanas. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por supuesto, te esperamos en una nueva sesión. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de aporte todo este proceso que estamos haciendo. Pues nos vemos la próxima semana. No sé, todavía no tengo programación, pero estaremos muy atentos a invitarlos a publicar las fechas. Y pues muchas gracias por asistir, y a todos aquellos que me escriben siempre por mi WhatsApp. Oye, mira que la presentación, que esto, que la información. Recuerden que la información la pueden descargar. Acá está la bibliografía siempre en la presentación, y pues todo lo pueden encontrar en Posipedia. Si tienen algún inconveniente con la información, pueden escribir directamente ahí en Posipedia para que pues les solucionen el inconveniente, porque pues digamos que es muy importante que tengan esta información. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Claro que sí, ingeniera, para ti también, que tengas un buen día, por supuesto. Yo los sigo invitando a que participen de todas nuestras secciones educativas. Los espero a las 11 de la mañana con el tema causalidad de accidentes de trabajo, teoría del dominio, modelo del queso, pirámide de la accidentalidad. Ya saben, 11 de la mañana. Y bueno, como dijo la ingeniera Erika, acá ustedes encuentran la página de Posipedia, donde también encontrarán el cronograma semanal para que se inscriban y sigan participando de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. ¡Ey, amor! No exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.